Y ahora vamos a realizar la práctica de aldehídos y cetonas. Vamos a comenzar presentándoles estos dos compuestos muy conocidos que son el formol, un aldehído, y la acetona. El formol es una solución, es un poderoso antiséptico utilizado para la preservación de muestras biológicas y también tiene otras aplicaciones en el campo de la medicina forense, donde lo podemos percibir. Es reconocido inmediatamente por su olor desagradable y sofocante. Soluciones al 40% son las más utilizadas y también tenemos soluciones más diluidas. Entonces el formol es un compuesto muy familiar que corresponde a la familia de los aldehídos. Y de la familia de las cetonas tenemos la propanona, pero más conocida como acetona. Una aplicación muy conocida de la acetona es en quitaesmaltes de las uñas. Era utilizado comúnmente la acetona, sin embargo ha sido sustituido por otro compuesto mucho más inocuo. Es más recomendable quizás utilizar un sustituyente de este solvente acetona, y de todas maneras la acetona es muy conocido como un solvente. Además, esa propiedad que tiene de mezclarse con el agua la convierte en un solvente muy utilizado en diversos campos. Entonces vamos a iniciar el estudio de los aldehídos y cetonas basándonos en estos dos compuestos tan conocidos como son el formol y la acetona. Comenzaremos con el primer ensayo de esta práctica. Vamos a proceder a la oxidación de un aldehído y de una acetona. Para ello vamos a utilizar el formol, la acetona y el permanganato de potasio, que es un oxidante muy conocido, y el medio ácido, el ácido sulfúrico. Veamos entonces si con los aldehídos se tiene una reacción. Vamos a tomar una muestra de alrededor de 3 mililitros. Aquí tenemos la muestra de formol. Le adicionamos el medio ácido y ahora el permanganato. Veamos si existe reacción. Adicionamos una pequeña cantidad y se decolora. Esa entonces consideramos ya prueba positiva. Esa decoloración corresponde a la conversión del ion permanganato en manganeso 2. Continuamos la adición. Observan, inicialmente el color, pero reacciona inmediatamente. Lo vamos adicionando y se confirma la reacción de oxidación, es decir, un aldehído va a pasar a ácido carboxílico. Seguimos la adición y continúa la decoloración. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos ya la muestra de acetona. Vamos a agregar el medio ácido sulfúrico y adicionamos el permanganato. No hay reacción. Observen ustedes que no se produce esa decoloración. Aquí sí hay decoloración, y con las acetonas, con las cetonas, no se produce esa reacción. Vamos a adicionar nuevamente un poquito y se decolora. Adicionamos a la acetona y no hay decoloración. De esa manera entonces confirmamos que los aldehídos se oxidan fácilmente y las cetonas no se oxidan. Y ahora vamos a hacer la identificación utilizando el famoso reactivo de Fehling. Este reactivo consta de dos soluciones, una solución de sulfato de cobre y otra solución de tartrato de sodio y potasio
en medio básico, o sea, con hidróxido de potasio o de sodio. Tenemos estas dos soluciones que inicialmente están siempre en forma independiente, solución A y solución B. Los dos constituyen el famoso reactivo de Fehling. Vamos a ahora aplicar esta solución para poder identificar los aldehídos y diferenciar de las cetonas. Entonces colocamos la muestra alrededor de 1 a 2 mililitros, suficiente de formol, y ahora vamos a agregar el reactivo de Fehling. Primeramente agregamos el sulfato de cobre, un mililitro suficiente. Ahí ya tenemos sulfato de cobre. Y ahora el hidróxido, mejor dicho el tartrato con hidróxido. Se forma inicialmente, ustedes observen, un precipitado espeso de hidróxido de cobre. Esto tenemos que hacer que se vuelva un complejo, el tetramil, o sea, no tiene que estar en forma de hidróxido. Agregamos entonces un poquito más de el reactivo B. Tenemos que disolver. El precipitado no tiene que estar así espeso, es decir, que no tiene que estar en forma de hidróxido. Vean ustedes, en la parte inferior está azul, pero en la parte superior está hidróxido. Entonces sigamos agregando un poquito más de la solución. Ahora sí, se ha disuelto totalmente. Este es el complejo que tenemos que conformar. Complejo de color azul marino, totalmente solubilizado. Quito un ligero exceso y ya tenemos completamente soluble. Entonces pueden observar, ya no tenemos trazas del precipitado. Una vez entonces formado el complejo, ahora hacemos un pequeño calentamiento, así un ligero calentamiento, para que ya se produzca la reacción. Vamos a calentar ligeramente y inmediatamente, si la prueba es positiva, se va produciendo el cambio de color. Observen ustedes ya en la parte superior ese cambio de coloración. Ese ya está convirtiéndose en obteniéndose un precipitado rojo. Rojo, tiene que ser rojo ladrillo. Ahí está el cambio que estábamos esperando. Observen, ya estamos en la obtención del precipitado del óxido cuproso. Vamos haciendo ese calentamiento progresivo y la reacción es inmediata. La reacción es inmediata de ese rojo ladrillo que ustedes observan. Ahora sí, ya tenemos ese rojito característico de la prueba positiva. La prueba positiva de la presencia de un grupo aldehído. Ya hemos concluido, vamos agitando y ahí tienen ustedes el resultado del producto. No se olviden, entonces tenemos que llegar a complejar. Tiene que estar totalmente disuelto el hidróxido de cobre y luego ya se produce el óxido cúprico por calentamiento. Ese compuesto rojizo que ustedes observan. Y esto no se produce con las acetonas.
no hay reacción con el grupo cetónico, con las cetonas. Vamos a realizar la prueba del iodoformo, que es específico para las cetonas. Agregamos alrededor de 1 mililitro de muestra, que ya tenemos acetona, propanona, acetona, y le vamos a dar el medio básico, hidróxido de sodio 1 molar. Agregamos alrededor de el doble del volumen para que esté básico. Ya tenemos ahí la mezcla de acetona con el medio básico. Y ahora le vamos a agregar la tintura de yodo en forma progresiva, poco a poco. Así. Y observen ustedes que en la parte superior tenemos la formación de un precipitado amarillo que corresponde al iodoformo. La reacción es inmediata, como ustedes pueden ver. Ese precipitado amarillento es el iodoformo, una prueba característica para las cetonas, para todas las cetonas. Un poquito más vamos a agregar para formar una mayor cantidad y listo. Entonces tenemos ahí la formación del iodoformo. Formación del iodoformo. Se va propagando la formación de este precipitado. Es por el color amarillo que corresponde al iodoformo, y además el olor que se puede percibir. El olor característico a iodoformo, un olor que se siente en los consultorios de los dentistas, porque también es un poderoso antiséptico. Este ensayo entonces no es positivo para los aldehídos, únicamente para las cetonas. Vamos a plantear ahora las reacciones que se producen en los diferentes ensayos realizados. Comenzaremos por el proceso de oxidación. Es una prueba muy específica para los aldehídos, donde utilizamos una solución de permanganato de potasio. Tenemos aquí el metanal, que en solución acuosa es conocida como formol. Este formol entonces reacciona en medio ácido formando el ácido metanoico, y tenemos la formación de los otros compuestos como el sulfato de manganeso. Aquí en la reacción iónica es mucho más clara. El permanganato es de color lila y claramente cuando interactúa con el formol, con la solución formólica o etanal en medio ácido, se decolora ese permanganato en ion manganeso 2. Hay la formación, hay la decoloración, y eso es el indicio inmediato que observamos. Sí, entonces el metanal se convierte en ácido metanoico. Para las cetonas no se tiene esa reacción, la reacción es negativa, no hay una oxidación directa usando los mismos reactivos. Entonces la prueba es negativa, por eso consideramos una reacción de oxidación específica para los aldehídos. Vamos ahora a plantear la reacción con el reactivo de Fehling. Este es un ensayo muy clásico, muy importante, que permite también identificar al grupo aldehído. Hacemos la reacción correspondiente y empleamos, como les decía, este reactivo de Fehling. En la solución A está constituido por una solución ligeramente concentrada de sulfato de cobre pentahidratado, y la solución B de tartrato de sodio y potasio hidratado en medio básico. Es importante la presencia del medio básico, hidróxido de sodio.
Esta sal entonces del tartato es también conocida como sal de Rochelle o la sal de Seigneur. Esos son los nombres técnicos que se utilizan. Por lo tanto, aquí también es un proceso de oxidación. El cobre se precipita como óxido cúprico, un rojo ladrillo que hemos observado. Es la característica de este ensayo, la presencia de este precipitado, y el aldehído se oxida a un ácido. Esas son las reacciones que se produce, esa es la transformación que se produce, como ven, en medio básico. Es necesario complejar el cobre para poder llegar a obtener este precipitado. Se forma inicialmente el hidróxido de cobre, un espeso, un precipitado sólido que le da un espesor característico, y agregándole el medio básico se compleja, y de esa manera, con un ligero calentamiento, obtenemos este óxido cúprico. Esas serían las reacciones características y muy importantes con el reactivo de Fehling. Vamos a plantear ahora esta última reacción para las cetonas. Hace rato ya hemos hecho pruebas de oxidación para los aldehídos con el reactivo de Fehling y con el permanganato. Entonces ahora tenemos para las cetonas la prueba del iodoformo, que es muy específica. Entonces la acetona reacciona con el Lugol o la tintura de yodo, donde tenemos la presencia de yodo disuelto y en medio básico. Obtenemos entonces este producto característico, de olor también bastante característico, el iodoformo, es conocido de esa manera, iodoformo, y también podemos decir que es el triyoduro de metilo. Entonces, esta es la prueba positiva cuando observamos el precipitado formado de iodoformo. Luego, los productos secundarios, vamos a tener una sal de yodo también, y el yoduro de sodio y el acetato de sodio con 3 moléculas de agua. En forma general, entonces, les decía que es una prueba específica para las cetonas. Aquí la novedad es que podemos utilizar esa tintura de yodo, que tiene que ser lo más fresco posible para que reaccione, y donde tengamos la presencia de yodo disuelto. El Lugol tiene también yodo disuelto, pero en medio acuoso, y la tintura en medio alcohólico. Lo importante es realizar el trabajo en medio básico para obtener este precipitado amarillo de iodoformo, y además reconocible por su olor característico. Hemos realizado ensayos de identificación de aldehídos y cetonas, reconocimiento de estos grupos que corresponden a los aldehídos y las cetonas. Para los aldehídos hemos realizado procesos de oxidación, reacciones de oxidación en medio ácido usando una solución de permanganato, y también se ha hecho otro proceso de oxidación usando el famoso reactivo de Fehling. Para las cetonas efectuamos un ensayo también específico conocido como la prueba del iodoformo, que es específico para las cetonas. Con los aldehídos no hay reacción, es decir, cuando estamos identificando si es cetona o aldehído, entonces la prueba del iodoformo reacciona solamente con las cetonas. Y ahora vamos a realizar la práctica de ácidos carboxílicos. Vamos a iniciar esta práctica hablando de ácidos carboxílicos muy comunes presentes en nuestra dieta alimenticia, como ser el vinagre, que contiene el ácido acético, y el limón y otras frutas cítricas que precisamente contiene el ácido cítrico. Entonces estos ácidos, como les decía, forman parte de nuestra dieta alimenticia, a diferencia de los ácidos minerales.
no se consume sulfúrico, nítrico, ni clorhídrico y ninguno de los ácidos minerales. En cambio, los ácidos orgánicos como el ácido acético en el vinagre y el ácido cítrico en el limón son comestibles. Eso significa que estos ácidos carboxílicos son muy abundantes y están presentes, como les decía, en muchos alimentos que consumimos. Estoy presentando ejemplos muy específicos que inclusive diariamente está en nuestra mesa. De esa manera entonces vamos a iniciar estas prácticas, estos ensayos relacionados con los ácidos carboxílicos, una función orgánica muy importante. Y ahora vamos a hacer el experimento de obtención de un ácido carboxílico y se trata del ácido benzoico. Vamos a hacer reaccionar ácido clorhídrico diluido con benzoato de sodio. Es una sal orgánica que va a reaccionar con el ácido para formar cristales de ácido benzoico. Muy bien, entonces procederemos a realizar las operaciones. Tenemos aquí el benzoato, un preservante muy utilizado. Vamos a agregar una pequeña cantidad, esta cantidad es suficiente. Vamos a luego disolver con agua. Hacemos la disolución, bastante soluble en agua, y tenemos la solución de benzoato de sodio. Vamos a hacer que se disuelva toda la sal, bastante soluble. Ahora sí, está totalmente disuelto el benzoato de sodio. Hay todavía unos pequeños cristalitos de benzoato de sodio, y ahora vamos a agregarle el ácido clorhídrico. Quitamos un poquito más para que termine de disociarse este benzoato de sodio. Es un preservante utilizado en los alimentos. Las mismas bebidas gaseosas también contienen pequeñas cantidades de benzoato de sodio en solución. Ahora sí, está totalmente disuelto y vamos a agregarle el ácido clorhídrico. Vean entonces cómo se forma un precipitado abundante de cristales de ácido benzoico. La reacción es inmediata. No tenemos que utilizar ácido clorhídrico concentrado, sino simplemente ácido clorhídrico diluido. Vamos a seguir adicionando un poquito más y ahí tienen ustedes cristales de ácido benzoico. Cristales abundantes de ácido benzoico. Ahora esto podemos separar por decantación o por filtración. Gran cantidad de ácido benzoico, como ustedes pueden ver. Vamos a seguir agregando para que no esté muy espeso el precipitado de ácido benzoico. Terminamos de agregar toda la solución que estaba contenida en el tubo de ensayo, y ahora sí, entonces muy fácil de obtener el ácido benzoico. Son cristales bastante diminutos de ácido benzoico. Vamos a ingresar a la otra etapa de separación de estos cristales por filtración. Ya tenemos armado el sistema de filtración. Aquí está el papel filtro humedecido para que pueda adherirse a la pared del embudo. Y ahora vamos a proceder a la filtración. Vamos a bajar un poquito más el embudo y ahora sí, quitamos para que todo el ácido benzoico que ustedes ven se vaya separando. Va a ser retenido en el embudo.
Vamos a proceder al lavado de los cristales. Vamos a lavar todos los cristales que se han obtenido y estamos procediendo entonces a la separación de los cristales de ácido benzoico obtenido. Aquí tenemos un residuo. Arrastramos con un poquito de agua todos los cristales que se hayan pegado en el vaso. Ahora sí, chorritos de agua es la técnica recomendable. Listo, y además de esa manera aprovechamos lavar los cristales de ácido benzoico. Una vez que se han obtenido estos cristales, ahora vamos a comenzar a estudiar las propiedades de los ácidos carboxílicos. Aquí ustedes pueden ver los cristales de ácido benzoico formados. Son bellos cristales blanquecinos que se han formado por interacción del benzoato de sodio y el ácido clorhídrico diluido. Vamos ahora a ver el ensayo de solubilidad de estos ácidos. Como ven, tenemos ácidos orgánicos en estado sólido, como el ácido ascórbico, el ácido oxálico están en estado sólido. El ácido benzoico obviamente no es muy soluble, por eso se obtiene en forma de precipitado. Luego vamos a ver aquí el ácido cítrico que está contenido en el limón. Vamos a vaciar, observen ustedes, una pequeña cantidad de jugo de limón y realizamos el ensayo correspondiente. Se solubiliza totalmente soluble. Luego vamos a ensayar el ácido acético. Este era el ácido cítrico. Luego tenemos el ácido acético contenido en el vinagre. Vamos a verter en este tubo de ensayo de igual manera una cierta cantidad de ácido acético. Agregamos agua. De igual manera es totalmente soluble. Tenemos entonces disuelto el ácido cítrico, jugo de limón, el ácido acético. Y ahora veremos esta tabletita de ácido ascórbico, vitamina C. Vamos a entonces esta mitad de ácido ascórbico disolver con un poco de agua. Se va disolviendo, no es total, observen. Pasa a la solución y es ligeramente soluble. Se va disolviendo poco a poco. Quizás es demasiada la cantidad y podemos vaciar en otro tubo de ensayo para que podamos visualizar la solubilidad del ácido ascórbico. Vamos a dejar entonces haciendo que se disuelva y decimos entonces que no es muy soluble, poco soluble, como ustedes pueden observar, pero sí hay la solubilidad del ácido ascórbico o vitamina C. Si ya está disolviendo, pero observamos que hay partículas que sobrenadan en la disolución. Poco soluble el ácido ascórbico. De esa manera entonces hemos ensayado la solubilidad. Obviamente que no todos son solubles, pero aquellos que son comunes como el ácido acético y el ácido cítrico son solubles en medio acuoso. Bien, a continuación vamos a medir el pH y verificar si realmente es ácido o básico. Sabemos que el componente principal de los ácidos, o mejor dicho, inclusive la función
el elemento hidrógeno positivo, más conocido como protón, es el que representa a los ácidos. Vamos entonces a verter una pequeña muestra de este jugo de limón en este tubo de ensayo y vamos a proceder a diluir inclusive un poquito más. Y aquí tenemos ácido cítrico en solución. Ahora agregamos este indicador. El naranja de metilo es de color rosado cuando interactúa con los protones y es de color amarillo cuando interactúa con el ion oxidrilo. Entonces veamos, adicionamos 1 a 2 gotitas, es suficiente, y tenemos ahí el color rosado característico rojo del indicador naranja de metilo. Por lo tanto, aquí tenemos los protones. Este realmente es un ácido. Ese es un análisis cualitativo inmediato que realizamos. Procedemos de la misma manera con el vinagre. Aquí tenemos vinagre. Vamos a tomar una muestra también de vinagre. Ahora sí, tenemos el vinagre. Podemos diluir un poquito más para que se disocien los protones y agregamos el indicador. Observen, de igual manera, rojo, rosado intenso es la coloración. Prueba clara de la presencia de protones en el ácido acético. Por lo tanto, estamos comprobando que evidentemente se trata de un ácido. Veamos ahora con el ácido ascórbico. Vamos a agregar una pequeña muestra de este ácido ascórbico poco soluble y lo disociamos un poco más con agua. Tenemos aquí entonces ácido ascórbico. Le vamos a agregar gotitas y ahí tenemos la presencia, el color, mejor dicho, del naranja de metilo. Color rojo característico que nos indica la presencia de protones. De esa manera entonces hemos comprobado que todas estas muestras presentadas son ácidos. Son ácidos porque están su pH está en el rango ácido. Tienen la presencia de protones. Eso es mucho más contundente entonces. Hemos hecho un análisis cualitativo aplicando este reactivo, un indicador ácido-base que nos confirma que estas sustancias disueltas tienen protones. Hemos identificado la presencia de protones en los ácidos carboxílicos. Y ahora vamos a hacer una reacción contundente también de la acción de estos ácidos orgánicos sobre carbonato de sodio. Sabemos que el carbonato de sodio genera dióxido de carbono provocando una efervescencia característica parecida cuando abrimos una bebida gaseosa. La botella de una bebida gaseosa abierta bruscamente provoca esa efervescencia generando dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono empieza a salir de la botella y vamos a tener una reacción semejante haciendo interactuar ácido cítrico que proviene del limón con esta sal de carbonato de sodio. Vamos a agregar en pequeña cantidad, poco a poco, así, y observen ustedes entonces que se produce esa efervescencia en la parte superior, espuma. Vamos a hacer interactuar y ahora sí, claramente observamos la efervescencia debido a la reacción con el carbonato de sodio. Es bastante fuerte esa efervescencia producida con una pequeña adición de carbonato de sodio. Vamos a hacer el mismo ensayo con ácido acético. Agregamos una pequeña cantidad y nuevamente la efervescencia es abundante. La formación
de espuma debido a la emanación de dióxido de carbono. Prueba positiva, vamos a llegar a esa conclusión de que hay una interacción bastante clara entre el carbonato de sodio y el ácido acético. Reacciona en forma característica con esa formación de efervescencia debido a la presencia del dióxido de carbono, un compuesto gaseoso que produce esa efervescencia. Vamos a hacer el mismo ensayo con el ácido ascórbico y le vamos a adicionar carbonato de sodio. También vean, hay esa efervescencia, no es tan fuerte como en el ácido acético o el ácido cítrico, pero tenemos ahí la espuma que se ha producido. El volumen inicial era aquí abajo y ahora tenemos la formación de la espuma hasta la parte superior. No es tan fuerte como en los otros ácidos, pero se observa esa espuma formada en la parte superior del tubo de ensayo. Quitamos y ahí tenemos esa pequeña efervescencia que está en la parte superior, formación de dióxido de carbono. Vamos a concluir esta práctica con una reacción de neutralización. Como son ácidos, también se neutraliza con una base, como el hidróxido de sodio. Vamos a utilizar un indicador para que nos represente el momento en que concluye esta reacción de neutralización. Tenemos las muestras con las que estamos trabajando, un poco de jugo de limón, vamos a diluirlo y adicionar gotitas de fenolftaleína. Sabemos que la fenolftaleína es incolora en medio ácido. Ya tenemos las gotas y de la misma manera procedemos con el vinagre. Vamos a diluir un poco y le adicionamos las gotitas de fenolftaleína. También con el ácido ascórbico poco soluble y le adicionamos las gotitas de fenolftaleína. Todas estas muestras tienen entonces fenolftaleína y ahora sí procedemos a la neutralización agregando solución de hidróxido de sodio diluido. Vamos a adicionar poco a poco hasta que se forme la coloración rosada que indica el momento de su decoloración. Vean esa interacción entre el hidróxido de sodio y el ácido cítrico. Están interactuando y todavía no hay la reacción de neutralización. Vamos a adicionar otra pequeña cantidad. Ahora sí, ya podemos decir que se está neutralizando. Esa reacción es lenta, está fuerte. Este es hidróxido diluido. No he querido emplear uno más fuerte para que se note la reacción. Entonces ya tenemos concluida la reacción de neutralización. Ese cambio, la presencia de la fenolftaleína en color rosado indica que ya se ha procedido a la neutralización del ácido cítrico. Vamos a proceder de la misma manera con el ácido acético. Vean cómo se inicia la neutralización, pero termina y ahora sí se concluye la reacción de neutralización. Todo el ácido ha sido neutralizado y vamos a concluir con el ácido ascórbico. Agregamos una pequeña cantidad y más rápidamente se neutraliza. Necesita poca cantidad de hidróxido de sodio para neutralizarse. Tenemos entonces ya concluida las reacciones de neutralización
de estos tres ácidos que hemos utilizado como muestra: ácido cítrico proveniente del jugo de limón, ácido acético proveniente del vinagre y el ácido ascórbico proveniente de una tableta de vitamina C. De esa manera entonces hemos llegado a la conclusión de esta práctica de ácidos carboxílicos. Realizaremos con los datos obtenidos el análisis correspondiente. Vamos a plantear las reacciones producidas en la obtención del ácido benzoico. Hemos utilizado una sal muy conocida, un preservante que está inclusive en las bebidas gaseosas, que es el benzoato de sodio. Aquí tenemos la fórmula del benzoato de sodio con el grupo bencénico correspondiente. Hacemos reaccionar con el ácido clorhídrico diluido y se forma el ácido benzoico con el cloruro de sodio correspondiente. Es una reacción bastante sencilla, rápida, donde tenemos el ácido benzoico en forma de un precipitado. Estas serían las reacciones iónicas. Hemos disociado el benzoato. El benzoato es soluble y se forma el ion benzoato y el ion sodio. De igual manera, el ácido clorhídrico, tenemos el protón y el ion cloruro. Se forma ese precipitado de ácido benzoico y estos iones espectadores se simplifican. De esa manera tenemos la ecuación iónica neta del benzoato con el protón para formar el ácido benzoico. Aprovechamos entonces esta etapa para indicar que un ácido carboxílico está representado por el grupo R, el resto de la cadena carbonada, y el grupo carbonilo que está presente más este otro grupo complementario oxidrilo que se disocia en el ion, en el carboxilato, como en este caso vemos, y el protón correspondiente. Muchos ácidos carboxílicos tienen esta forma de disociarse, son solubles y forman el protón correspondiente, grupo representante de los ácidos en forma general y en este caso de los ácidos carboxílicos. Entonces aquí tenemos representado el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. R representa la cadena carbonada, que puede variar, puede ser lineal o puede ser cíclica, como en el caso del benzoato de sodio, y en el caso del ácido benzoico. Vamos ahora a analizar las propiedades principales de los ácidos carboxílicos y comenzaremos por la solubilidad. La solubilidad va a variar según su peso molecular. Los que tienen bajo peso molecular, como el ácido metanoico, el ácido acético, son solubles en agua, están en estado líquido además, y se forma el anión correspondiente y el protón, disocia protones que le dan ese carácter ácido. Conforme va creciendo, como les decía, el peso molecular ya va disminuyendo y ya cambia su estado de agregación. El ácido cítrico presente en el limón, por ejemplo, es totalmente soluble y vamos a tener siempre la formación de los protones. Lo mismo para el ascórbico, pero el ascórbico ya es poco soluble, que también presenta en menor cantidad los protones correspondientes. Entonces la solubilidad va a variar según su peso molecular. Por ejemplo, cuanto más elevado sea el peso molecular, menos solubles y prácticamente insolubles, como el ácido benzoico, que es insoluble, y así vamos a tener muchos otros ácidos que no se van a solubilizar fácilmente. Vamos a hablar ahora del pH y la reacción con carbonato. Hemos visto en todos los ensayos efectuados que hay la formación de dióxido de carbono. Es decir, el carbonato va a reaccionar siempre con los ácidos oxácidos, generando en diverso grado el dióxido de carbono.
identificado por esa característica efervescencia que se produce. Entonces tenemos la ecuación aquí con el ácido acético, la ecuación donde se genera el dióxido y la sal de acetato de sodio formado con agua. Para todos entonces vamos a tener siempre este producto que se forma. El carbonato de sodio se va a formar reaccionando con un ácido carboxílico formando dióxido de carbono. Ahora, en lo que se refiere al pH, como son ácidos, va a estar siempre en el rango ácido. La escala que tenemos es de 0 a 14 y en 7, que es el neutro, vamos a tener a los ácidos carboxílicos por debajo de 7, va a ser menor a 7. Los ácidos metanoico, etanoico son los más fuertes y tendrán pH de 1,8, 2, 3 aproximadamente. Y otros ácidos más débiles estarán entre 5 y 6,5, que corresponden al rango ácido. Veamos ahora las ecuaciones de una reacción de neutralización. El ácido acético, que es el más popular de los ácidos, se neutraliza con una base como el hidróxido de sodio. Entonces estamos frente a una situación de una reacción de ácido más una base que corresponde a una reacción de neutralización, donde siempre se va a formar la sal y el agua. En este caso se formará el acetato de sodio más agua. Para todos los ácidos vamos a tener siempre este tipo de interacción. Con una base se puede neutralizar. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Primeramente reconoceremos el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, donde tenemos el grupo carboxilo, y aquí podemos plantear la disociación de estos ácidos formando el protón. Es una característica muy importante que le confiere la acidez respectiva, que puede generar este protón en diverso grado. Luego hemos realizado, mejor dicho, la síntesis del ácido benzoico. Este ácido se ha obtenido fácilmente haciendo reaccionar benzoato de sodio y ácido clorhídrico. El benzoato de sodio es una sal orgánica muy conocida, usado como preservante. Finalmente, diremos que los ácidos carboxílicos son por lo general débiles. Son ácidos débiles a comparación de los ácidos minerales, como el clorhídrico, sulfúrico, nítrico, etcétera, que son muy fuertes en comparación con los ácidos orgánicos carboxílicos. Muchos de estos ácidos carboxílicos están en diversos alimentos, como será el vinagre, las frutas cítricas. Estas sustancias comestibles contienen, como les decía, el ácido cítrico en el limón, que es bastante abundante, y otras frutas cítricas, y tenemos el ácido acético en el vinagre, que también es comestible.